Toma asiento. Usted sabe que, escuchaba el testimonio de lo que Dios va haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Él va obrando a través del Espíritu Santo, obra por medio de su palabra. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué quiero decir con esto? El perfecto amor. Ese amor que solamente Dios puede obrar en el corazón. La palabra de Dios nos enseña que Dios puso el amor de Él por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. También la palabra de Dios nos enseña en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10. ¿En qué consiste el amor? ¿En que nosotros amamos a Dios primero y Él después mandó a su Hijo? No, dice que no es en que nosotros amemos a Dios, hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? A tomar nuestro lugar. ¿Sí? Y quiero que vayamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versos 15. Qué bueno es saber que conocemos al Señor. 1 de Pedro, capítulo 3, versos 15. Hoy va a ser un poco, si no me equivoco, dinámico. Vamos a interactuar un poco. ¿Se anima? Hoy es un tema muy lindo, muy importante también, como todos los temas son importantes, pero este es un tema que entra a la dinámica acá. Algo que nosotros como creyentes debemos tener, ¿sí? A la hora de compartir el Evangelio. ¿Cuántos? Bueno, voy a leer primero, para que tengan en cuenta esta palabra que es muy importante. Vamos a leer y después oramos, ¿sí? 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Vamos. Bueno, así dice la palabra de Dios. Si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si no, santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados. ¿Cómo debemos estar? Preparados. ¿Cómo está? ¿El soldado cómo se prepara? Come, duerme y vive su vida, total, viene una guerra y bueno, y sale, no. El soldado tiene que estar firme, preparado, tiene que tener una disciplina, una enseñanza de cómo agarrar un arma, de cómo estar preparado, de cómo pelear, cómo luchar, ¿verdad?, contra su oponente, contra su enemigo. Bueno, la palabra de Dios nos enseña, dice que nosotros en primer lugar tenemos que santificar a Dios como Señor. ¿A dónde? En nuestros corazones. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que uno debe tener en primer lugar el corazón dispuesto o preparado para que el Señor reine en nuestros corazones, ¿verdad? Que Él sea nuestro Señor, Él sea nuestro Salvador, Él sea que el reino de los cielos, o Dios, sea que gobierne nuestras vidas como creyentes, en primer lugar. Y después estar preparados. ¿Para qué? Para presentar, dice, defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que les pregunte de esa esperanza que tenés vos. ¿Cuál es la esperanza que tenés vos? ¿Cuál es la esperanza que tengo yo?
acerca de lo que muchos me pueden preguntar y demandar razón de esa esperanza. ¿Cuántas personas nos pueden llegar a preguntar, ¿vos sos creyente? Háblame de este Dios tuyo, háblame de cómo es el Dios tuyo. Y ahí es donde uno tiene que estar preparado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este tiempo precioso que podemos compartir juntos como iglesia, Dios mío. Que tu gracia, tu bondad, tu favor, tu misericordia, tu salvación, Señor, recorra nuestras vidas cada día, Señor. Tu bondad, Señor, esté en nuestras vidas cada día. Señor, yo te ruego, Padre, si hay alguna persona que no te conoce o que todavía, Señor, no ha experimentado esta salvación tan preciosa, Señor, por medio del Espíritu Santo, por medio de tu verdad, te ruego, Señor, que les hagas el encuentro, que obres, Señor, en el corazón, trayéndole, Señor, luz de esperanza por medio de tu palabra, de esta salvación tan preciosa, Señor. Que muestres, Señor, tu gracia, tu bondad. Que muestres, Señor, el Evangelio que trae esperanza a nuestras vidas, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Por la obra de tu Espíritu Santo, trayendo una regeneración, un nuevo nacimiento en el corazón. Gracias te doy, Señor, que tu palabra pueda ser, Señor, de mucha bendición para nuestras vidas y de mucha alegría, de gozo, Dios mío. Oro, Señor, por mis hermanos, oro por cada uno de ellos, oro por mi vida, Señor, para que al presentar, Señor, esta palabra pueda ser de edificación y podamos crecer como cuerpo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas, bien. ¿Alguien más? ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, bien. Bien. ¿Qué es una buena nueva? Una buena noticia, bien. ¿Pero qué es esa buena noticia? Cristo. Cristo. ¿Qué trae esa buena noticia? ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, de salvación, buenas noticias. ¿Y qué es esa buena noticia? No me llena. ¿Qué es esa buena noticia? Si alguien le preguntara a usted, si alguien viene y le hablame de este Dios, ¿qué es esa buena noticia? ¿Qué es ese Evangelio que vos escuchaste y transformó tu vida, transformó tu corazón? ¿Tenés esperanza? ¿Sí? El perfecto amor echa fuera el temor. O sea, mi vida tiene que haber una transformación, un cambio. Yo no puedo hablar de algo de lo que no experimenté o de lo que no vivo, ¿no? Creo, ¿no? ¿Qué piensa usted? Va a ser dinámico, le digo, va a ser un poco dinámico, así que le voy a dar para que usted también pueda responder, que es muy importante también. Porque esto es parte también de la vida cotidiana de un creyente, ¿no? ¿O somos creyentes acá nomás? ¿No? ¿A dónde somos creyentes nosotros? ¿Y cuántas personas se ha preguntado usted? Después vamos a tocar un poco sobre Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Que esto es muy importante también. ¿Cuántos? ¿Usted está seguro que es buenas nuevas cuando se habla de evangelismo? O de evangelio. ¿Qué se le viene por la mente cuando se habla de evangelismo? Dígame la verdad, así. ¿Qué es lo que se le viene a la mente? Predicar a la persona, hablarle de Dios. Y a darle una esperanza a las cosas. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Y si no predicas y decís otra cosa, son las malas viejas. Bien. Bueno. Así que quedamos así entonces, ¿no? Que el Evangelio son buenas noticias. ¿Y qué es la buena noticia de qué? La buena noticia, el Evangelio es una buena noticia. Pero yo tengo que entender cuál es esa buena noticia. ¿Cuál es la razón de esa buena noticia? Conocer a Dios. La salvación. Pero, ¿qué es esa salvación? Salvación
¿Qué es la salvación? No me decís. ¿Está bien? ¿No se le viene nada a la mente? Las buenas nuevas, el Evangelio, las buenas noticias, salvación. ¿Qué encierra todo eso? ¿Quién vino a la tierra? Jesús es el Evangelio. Él es la buena noticia. Él es la salvación. Aquel que le demande razón de esperanza, de la fe que usted tiene, de la esperanza que usted tiene, siempre recuerde a Jesucristo, siempre salga a relucir en su vida. Usted es un representante de Cristo en la tierra. Usted es un embajador del reino de los cielos. La iglesia es una embajada del reino de los cielos. Y por lo tanto nosotros representamos a Cristo. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es Cristo, es la buena noticia, hermano. Él es la buena noticia que tenemos nosotros y que nos aferramos, nos anclamos a Él y nos tomamos, abrazamos la cruz. ¿Y qué dice Pablo? ¿Se avergonzaba del Evangelio Pablo? ¿Por qué no se avergonzaba? ¿Por qué? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Porque es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios, por eso el apóstol Pablo no se avergonzaba. En 1 Corintios, capítulo 15, creo que versos 3, si no me equivoco, y 4, hay 3 puntos fundamentales que el apóstol Pablo hablaba acerca de el Evangelio que él había conocido y que él predicaba ese Evangelio, hermano. En primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por mi pecado. Cristo murió por tu pecado. En primer lugar, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa es la buena noticia, hermano. Ese es Cristo, que trae la buena noticia a usted y a mí de que tenemos esperanza. De que Él murió por nuestros pecados, por mi pecado, y que Él fue sepultado, y que Él resucitó al tercer día. Muchas personas no creen eso, hermano, pero esa es la realidad de lo que ocurrió hace más de 2000 años atrás, y que nos trae esperanza. ¿Cuántas personas? Vamos a Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Y yo les voy a ir haciendo preguntas ahora. Vamos a hacer un poco dinámico, como le digo. Le voy a ir haciendo preguntas. Es para tomar conciencia. Capítulo 7 de Mateo. ¿Lo tienen? Bueno, yo lo voy diciendo ahí. ¿Quién lo tiene y lo puede leer fuerte y claro, por favor? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bien, entrar por la puerta donde estrecha, dice, ¿no? ¿Y podemos seguir por el camino ancho? ¿Por qué? Porque el Señor no nos dio una puerta estrecha y un camino ancho. Dio una puerta estrecha y un camino estrecho. Una puerta ancha y un camino ancho. O sea, usted recuerde esto. Cualquier creyente que entra por una puerta estrecha no puede seguir por un camino ancho. Es imposible, es ilógico. Recuerde siempre eso. Esto es muy importante, hermano. Personas que dicen ser convertidas y de repente usted no muestra en evidencias de ser un creyente verdadero, genuino, es porque está caminando por una puerta ancha. ¿Se ha preguntado usted eso? Ahora yo le pregunto lo que dice la palabra de Dios que leía la hermana. Entrad por la puerta estrecha, y porque ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición, porque muchos son los que están por ese camino, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, y yo me pregunto también, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como creyentes? Familias, ¿tenés amigos? ¿Tenés familia? ¿Tenés
conocidos. ¿Te preguntaste alguna vez por dónde van? ¿Por qué puerta van? ¿Si es la angosta o si es la ancha? ¿Nunca te pusiste a pensar? Es que es muy importante eso, el entender como creyentes. ¿Por qué puerta van aquellos que no conocen a Cristo? Aquellos que se pierden. Aquellos que se pierden. Eso es lo que hizo Jesús, eso es lo que hizo Dios. En primera de Juan, lo que leímos recién, en capítulo 4, que él dice que no en que nosotros, el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y por lo tanto mandó a su Hijo. Dice Juan 3:16, es muy conocido. Le estoy dando algunos versículos que son muy conocidos y que muchas personas pueden demandarle razón de esperanza y que usted tiene que tener presente cuál es el pensamiento de Dios, cuál es la mente de Dios. Dice la Biblia que en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo y mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Así dice la palabra de Dios en Juan 3:16, ¿no? Lucas capítulo 19, versos 10, dice que el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea que la mente de Dios también es la mente de Cristo, ¿verdad? Tienen el mismo deseo y el mismo, digamos, el mismo amor por los perdidos. Dios tiene amor por los perdidos. Cristo tiene amor por los perdidos. En Juan capítulo 16, el Espíritu Santo también vino a convencer al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Y por lo tanto, los tres tienen sentido de amor por los perdidos. Ahora yo te pregunto, ¿tenés amor por los perdidos? Te pregunto. Por algunos sí, por otros no. Dios tiene amor por los perdidos. Cristo tiene amor por los perdidos. El Espíritu Santo tiene amor por los perdidos. Vos y yo, ¿tenemos amor por los perdidos? Como yo te pregunté, puerta angosta, puerta ancha. ¿Por dónde crees que van muchos? Que nosotros ni siquiera nos damos cuenta muchas veces. Total, ya somos salvos. Los demás, No son. qué triste eso. Qué triste. Mire si Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hubiesen dicho eso de nosotros. Nosotros estamos bien, que se pierda. No, debemos tener el mismo deseo, debemos tener el mismo corazón. Porque el Señor, en primer lugar, ¿qué dice en Mateo 28? Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Ir y hacer discípulos. O sea, lo que el Señor vino a hacer a la tierra, Jesús, hizo discípulos, ¿no? Nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer el mismo camino. Dice, segundo punto, bautizarlos. Y el tercer punto, enseñarlos. Enseñar. Ese es el paso de un corazón de creyente que uno tiene que tener. En Lucas capítulo 24, versos 46 y 47 dicen: en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecado a todas las naciones. ¿Quiénes somos los encargados de hacer eso? Recuerden ustedes que el Señor preparó a los, digamos, en el tiempo de Pentecostés, preparó a la iglesia, dice, para ser que testigos. Va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que me sean testigos. Para que ustedes, a donde vayan, lleven el mensaje del Evangelio, de la buena noticia, de salvación, que es Cristo. Cristo tiene que estar en todos los diarios de las noticias, digamos, para así decirlo, ¿no? Tiene que estar en todos los lugares. Cristo tiene que ser la buena noticia. La buena noticia. ¿Sería que nuestra función es predicar el Evangelio a todas partes? A toda parte y a toda criatura. Eso no es de uno solo, sino que es responsabilidad de la iglesia. Así que, déjame decirte, hermano, que vos y yo somos responsables y Dios nos ha dado esa responsabilidad o ese privilegio, más que nada, de llevar las buenas noticias, las buenas nuevas.
Ponete contento que Dios nos eligió a nosotros para hacer esa labor. Como iglesia, ¿verdad? En Hechos, capítulo 22, verso 15, el apóstol Pablo dice que él iba a ser testigo de Cristo a todos de lo que había visto y oído. El apóstol Pablo era un testigo de lo que había visto y oído acerca de Cristo. Una pregunta. Dios es como inspiración, quiere esparcer su amor por todas las partes. Digo, como un diente de oro. Bien. ¿Vamos bien, no? ¿Sí? Está compartiendo esas demandas que muchas veces nos hacen las personas del Evangelio. ¿Sí? ¿A cuántos les cuesta predicar el Evangelio? ¿A cuántos les cuesta evangelizar? ¿Te cuesta evangelizar? ¿Cuál es el grado, digamos, de que nos cueste evangelizar? ¿Por qué nos cuesta evangelizar? ¿Cuántos pueden decir algún elemento, digamos, que tenemos? Vergüenza, timidez, poco conocimiento. A mí por ahí me cuesta porque temo que la otra persona me quiera buscar. Está bien, el rechazo. Eso también son obstáculos que tenemos nosotros, los creyentes, muchas veces para salir a predicar. A veces como que estoy hablando y hablo de Jesús y eso, pero hay veces que no, porque capaz que temo que la otra persona me venga a decir por cosas que... Por el pasado. Por el pasado. Bien. Bueno, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa. Romanos capítulo 8 habla de que los creyentes ya no somos condenados. ¿Por qué? Porque andamos ¿qué? ¿Conforme a qué? ¿Conforme al Espíritu o conforme a la carne? Porque ya andamos conforme, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice en Romanos capítulo 8. ¿Por qué? Porque andamos conforme al Espíritu, andamos conforme a la palabra de Dios. Tenemos un testimonio ahora en el cual nuestra vida ya es una vida que da testimonio, testifica a Cristo. Ya la vida de Cristo está en nosotros y por lo tanto nosotros debemos vivir la vida de Cristo, ¿verdad? Eso nos da la evidencia de que estamos seguros en Cristo y de que no hay más condenación. ¿Quién dice te puede condenar? ¿Quién puede condenar a un hijo de Dios? Si Cristo es el que pagó por nosotros, Él murió por nosotros, Él nos justifica delante de Dios. ¿Quién puede acusar? ¿Quién te puede acusar? Dice, no, Romanos, capítulo 8. ¿Quién podrá acusar a los escogidos? ¿Quién podrá acusar? El Señor es el que aboga por nosotros, Él es el que pelea por nosotros. Y eso es tan importante también para entender acerca del evangelismo, porque hay obstáculos que muchas veces tenemos que identificar y tenemos que romper con esos obstáculos. Justamente hoy hablamos de un testimonio de que el Señor hace la obra, tiene que hacer la obra, de romper el hielo, ¿no? Yo creo que la función de creyente es eso, que tenemos que hablar del Señor, tenemos que hablar. Tenemos que ser testigos de Él. Y pensaba yo que muchas veces los temores, la vergüenza o el miedo al qué dirán. Y así muchas veces nos encontramos con personas que no le predicamos el Evangelio por una cuestión de miedo, ¿no? ¿Qué van a decir? Yo creo que eso también es importante también para nosotros, el poder meditar en eso. Y tenemos que testificar. Yo les animo a que testifiquen del Señor. Testifiquen del Señor.
La palabra de Dios, creo que en Hechos capítulo 18, si no me equivoco, que el Señor se le apareció a Pablo y le dice, habla y no calles. No tengas miedo, o sea, habla, no calles, porque muchos pueblos yo tengo en este lugar. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas por conocer el Evangelio, porque tienen que escuchar el Evangelio. ¿Y por qué lo van a escuchar? Por nosotros. Por nosotros lo tienen que escuchar. Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Son versículos fundamentales o esenciales para el evangelismo, que eso es muy importante. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Después Éxodo 20. Éxodo 20. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 5. Juan 1.12, a todos los que la recibieron han sido hechos llamados, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Todo aquel que le demanda razón de esperanza. Tenemos la palabra de Dios que nos guía a que otras personas puedan conocer las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Primera de Pedro capítulo 2, 24 dice, el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Fuiste sanado. Vamos a ver qué es lo que la mayoría de las personas no entienden estas verdades fundamentales. En primer lugar, que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Marcos capítulo 10, versos 26 27. ¿Quién lo puede leer, por favor? Fuerte y claro. No, capítulo 10, versos 26 y 27. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es posible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Amén. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible, ¿verdad? Amén. Todo es posible. Dice 27, ¿no? ¿Sí? Amén. Bueno, esta palabra, cuando dice que el hombre no puede salvarse a sí mismo, en realidad habla del joven rico. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor les hizo algunas preguntas? Bueno, todo eso, ¿no? Para que lo lean en su casa. Y, claro, ¿quién puede cumplir la ley? ¿Quién puede estar al pie de la letra? ¿Quién puede llegar al estándar moral de Dios? Ningún ser humano. Por eso el Señor les dice, los discípulos le decían, entonces ¿quién va a poder ser? ¿Quién puede ser salvo? Le dice. Pero el Señor le dice, por lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, la salvación es del Señor. Y por lo tanto, el hombre no puede salvarse a sí mismo, a no ser que Dios irrumpa en su corazón, en su vida. Y es lo que nosotros todos los días agradecemos y bendecimos el nombre del Señor y la obra que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? ¿Él hizo una obra en tu vida? ¿Sí? Poco amén, ¿eh? Poco amén, ¿eh? No dude, hermano, no dude. La duda no es del Señor. Dios es justo, es santo y justo. Vamos a ver Salmos capítulo 5, versos 4 y 5. ¿Cuánto? 4 y 5. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Capítulo 5, Salmo. 105, ¿eh? No, capítulo 5.
capítulo 5 de Salmos, capítulo 5, versos 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Sí. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hacemos un parate ahí, porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. Por lo tanto, el Señor es santo y justo y no se complace de ninguna maldad, ¿no? De ningún pecado, digamos. El malo no habitará junto a ti. O sea, todos somos malos, por naturaleza, todos somos pecadores. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué piensa usted que la Biblia dice que el malo no habitará junto a ti? ¿Qué piensa usted cuando dice eso? Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Partiendo de la base de que todos somos malos, de que nuestra naturaleza es pecaminosa. Por lo tanto, ¿qué piensa usted? ¿Nadie estaría delante del Señor? ¿O por qué nosotros podemos estar delante del Señor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Cristo. Bien. Los que rechazan a Cristo, los que rechazan a Dios, obviamente no van a lo que a veces refiere a malo, los que rechazan a Dios. ¿Alguien más? No entendí la pregunta. Sí. Bien, porque dice acá, porque tú no eres un Dios, Dios no es un Dios que se complace de la maldad. Él no se complace, no le agrada la maldad, ¿no? Dice, el malo no habitará junto a ti. Cuando dice de malo, partiendo de la base de que todos somos pecadores, que todos somos malos, y nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿nadie estaríamos delante del Señor? ¿Qué piensa usted? Salvo por medio de Jesucristo. Bien. Esa es la diferencia. Porque por medio somos santificados, todas las cosas. Perfecto. Bien. Pero nos recuerden ustedes que la persona, acá está hablando de la persona que practica el pecado. Aquella persona que dice, él no se complace de la maldad. Aquel que practica la maldad. Dice, no va a estar delante del Señor. ¿Por qué? Porque si Cristo murió una sola vez por todos los pecados, ya no hay más remisión de pecados. Imagínese usted, yo estoy acá y practico la maldad. ¿Usted cree que hay más perdón para mí? Ya Cristo, Él murió una sola vez y para siempre. Ahora, si yo sigo practicando la maldad, sigo practicando el pecado, ¿qué estoy haciendo? Estoy pisoteando la sangre del Señor. Estoy, digamos, desobedeciendo. A eso quiere decir. A eso ¿cómo es? Se refiere la palabra. Aquellos que practican la maldad. Aquellos que son malos de corazón y que practican continuamente. Todos somos malos, ¿no? La única diferencia es que Cristo te perdonó. Y que ahora vivís una nueva vida. Ahora tu vida es diferente. Ya no practicás el pecado, ya tu vida no está revolcándose, no se complace, vos mismo no te complaces en el pecado. Por lo tanto, el Señor te ha dado una nueva naturaleza, una nueva vida. Tu vieja vida ya pasó. Ahora vivís la vida de Cristo en vos. Eso es lo que dice. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Un creyente, creería yo que no hace iniquidad, ¿no? No está continuamente en pecado. Sabiendo que nosotros pecamos, con lo que habla en Juan, primera de Juan. Todos pecamos. Todos pecamos. Pero vivimos en un proceso de arrepentimiento, ¿no? Continuamente nuestras vidas tienen que ir fortaleciéndose en el Señor. Señor, dame la fortaleza para rechazar el pecado. Continuamente estamos en este mundo todo el tiempo. ¿O usted no? ¿Usted no peca? ¿No? Bueno, cuando seamos glorificados ya. ¿Segunda de Juan cuánto dijo? Primera de Juan. Primera de Juan. Bueno, mire, para que no se haga
¿Vamos bien con la hora? Bien. Ahora vamos a ver que nosotros debemos testificar con nuestra vida. ¿Qué cree usted? ¿Que nuestro testimonio debe relucir? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo sería su vida, su testimonio? ¿Cómo daría su testimonio a otra persona? Aquel que le demande razón de esperanza. ¿Cómo testificaría con su vida usted a una persona? Deberíamos ser distintos al resto del mundo, en todo sentido. Con el ejemplo. Bien. Bien, con el ejemplo. Dar testimonio. Dar testimonio. Palabra y conducta. Dice. Wow. Por ejemplo, Bien. cuando yo trabajaba, Sí. poner que salíamos fuera, todos, quizá otros amigos, había personas que eran creyentes, Sí. uno, dos, de ciento y algo, pero esas personas eran distintas. Uno los veía en su forma de hablar, de comportarse, de estar. Ellos reflejaban algo totalmente distinto a lo que teníamos ahí en ese momento. En ese momento. Entonces yo creo que eso sería para mí el testimonio que ellos dan. Sí. Con hechos, digamos. Con hechos. Bien. ¿Por qué se conoce el cristiano? Sí. ¿Por qué se conoce? ¿Por qué? Por sus Por sus frutos. Marcando una diferencia. Marcando la diferencia. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto que deberíamos tener? Las características del fruto, ¿no? Las marcas de un creyente o las características de un creyente, ¿cuál sería? Más el fruto del Espíritu es Paz, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio. deberíamos ser guiados, digamos, por el fruto todos los días. Si usted no tiene paciencia, tiene esa característica. Tiene que tener, si usted es creyente, tiene que tenerla. No puede decir, Señor no me ha dado todavía la paciencia, o Señor dame la paciencia. Usted la tiene que tener. Esa es una característica que a usted lo caracteriza como creyente. El amor, si usted no tiene amor, tendría que tenerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que caracteriza. Cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, gozo. Bueno, todo lo que el fruto, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que uno no puede decir que no lo tenemos, lo tenemos que tener. Si somos creyentes, lo tenemos que tener. Bien. En medidas, ¿no? Porque vamos trabajando, se trabaja eso. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? Todos los días uno tiene que ir, ¿no? Como lo que venimos hablando, ¿no? Sobre el testimonio. Amén. Ahora, si yo voy a decir algo, por ejemplo, si yo digo, bueno, mi vida era de esta manera y ahora yo soy así. ¿Es un testimonio válido para presentar el Evangelio? Si yo viví una vieja vida totalmente en el pecado y ahora soy diferente, ¿es válido para presentar el Evangelio a una persona? No. Yo creo que eso es parte, digamos, es una parte, pero no es todo. Porque tampoco vos podés presentar el Evangelio si viviste una vida desordenada y seguís viviendo la misma vida. Es una parte, pero no necesariamente eso. ¿Usted presentaría vos el Evangelio, digamos, mi vieja vida era así, ahora mi nueva vida es así? ¿Qué piensa usted? Si alguien te viene a preguntar Sí. qué hizo Cristo con tu vida, Sí. como testimonio. Como testimonio. Bien. Eso tendría parte en el Evangelio, digamos. ¿Produciría algo en la otra persona? Eso. El testimonio tuyo. ¿Es válido para que una persona sea salva? No, para que sea salvo no. Pero sí para instruirlo. Para instruirlo. Bien. Para que la otra persona tenga fe también. Tenga fe. Bien. Y A través de- un salvador sería. Perfecto. Fer, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Ruth, si me preguntan, sí, doy mi testimonio, pero mi testimonio no forma parte del Evangelio. Realmente no forma parte del Evangelio. Es producto del Evangelio. Bien, bien. O sea, estamos alineados a eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo le digo, bueno, yo antes fumaba, antes tomaba, y ahora ya no lo hago más. Son palabras. Ahora si yo digo, bueno, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que produjo en mí? Bueno, el testimonio de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo hizo por mí? Primero, poner el testimonio de Cristo. ¿Qué es el sacrificio que Él hizo? Bueno, mira, Cristo murió por mí, mis pecados. Bueno, ¿cuál era mi pecado? Este. Yo me arrepiento de esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me trae convicción de esto. Cristo es el que me justifica de qué? Porque yo era pecador y no alcanzaba el estándar de Dios y por lo tanto me iba al infierno. Pero Cristo murió por mis pecados y por eso yo soy salvo. ¿Me entienden la diferencia? Yo hablo de Cristo como mi Señor y mi Salvador. Por lo que yo era. Era un pecador y soy un pecador, pero bueno, Cristo lavado por su sangre. No es lo mismo que yo diga, bueno, yo antes hacía esto y ahora ya no lo hago más. No es lo mismo. Me estoy sacando, reduciendo mi testimonio y el testimonio mío no favorece a nadie. Si bien da evidencias, el testimonio mío da evidencia, porque, ojo, tiene que ir de la mano. Cristo, sí, Está bien, pero bueno, yo me refería a poner el caso de personas, solamente en ese caso, personas que te conocían de antes, ¿cierto? Que no conocen a Cristo. Es válido para mí el testimonio en ese sector, en ese momento, en ese lugar, en ese símbolo. ¿Por qué? Yo, mirá, por esto, obviamente Cristo no tiene absolutamente nada que ver, lo que pasa, ¿cierto? En ese, pero uno no va a usar, por ejemplo, no. Decir, no, si yo era lo que decimos, yo era así, pues soy yo. Bien, pero quiero, digamos, separar lo que es el testimonio de uno, personal, y el testimonio de Cristo, lo que hizo en mi vida. Siempre tenemos que salir a relucir. Cuando hablemos del Evangelio, hablemos de Cristo. No hablemos de mi testimonio. Sí. Claro, lo que pasa es que, bueno, a ver, esto también yo lo hacía al principio. Uno siempre tiende a decir, lo pobrecito que fui antes, Claro. Se pone en lugar de víctima, yo estaba en esta situación, era así, hacía estas cosas. Ahora Cristo me salvó y estoy bien. ¿Y el testimonio de Cristo dónde está? Claro. Bueno, eso es lo que yo quiero, lo que vos decís, eso es lo que yo quiero dar a entender. El testimonio de Cristo siempre. Esto es como, la iglesia es como el anillo. Y el Evangelio, o Cristo, es como el diamante que está en el anillo, ¿verdad? La iglesia, que es el anillo, sale a relucir al diamante. ¿Qué es Cristo? La iglesia tiene que sacar a relucir a Cristo. Cristo es todo para nosotros. Él es todo para nosotros. Y por lo tanto el testimonio de Él es válido. Miren, pero es importante el testimonio de lo que hablamos también, ¿no? De que Cristo tiene que ir siempre el testimonio de Cristo. Pero también, si yo puedo hablar del testimonio de Cristo, Cristo murió por mis pecados, pero mi vida es totalmente cualquier cosa. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por mis pecados, pero mi vida da evidencia de que nada que ver. Lo que Él hizo para mí no tiene validez, ¿no? ¿Por qué? Por mi vida. ¿Qué pasa con eso? Bueno, nuestras vidas van a ganar el respeto de otros. Nuestro testimonio van a ganar el respeto de otros. ¿Sí? Porque si usted no da evidencia de que realmente lo que Cristo hizo realmente produce algo en usted, ¿qué va a pasar? No te van a creer, no te van a respetar, van a decir, Sí, son solo palabras. son palabras. Estás presentando a alguien que tu hecho mismo no lo demuestra. Mire, claro. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Y eso es lo que un incrédulo, lo peor que un incrédulo puede decir de un creyente. Claro, te toman así. Es hipócrita, ¿no? Te toman a propósito, te están diciendo constantemente, te están recalcando constantemente. Y te hacen cada pregunta. Claro. Pero siempre
siempre usted cuando sale a relucir el testimonio de Cristo, tiene que haber una compatibilidad con su vida, ¿no? Su vida nueva y la vida de Cristo. Y por lo tanto, usted gana el favor, digamos, o gana el respeto de aquellos que le van a escuchar. Lo van a escuchar. Y por lo tanto, nosotros como creyentes debemos predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? En todo momento, en toda circunstancia. Así que les animo, ¿no? Que seamos una iglesia que evangelice, una Amén. iglesia que lleve a Cristo en alto, porque de hecho somos luz o no somos luz, o nuestra luz está escondida en un almud, ¿no? No, nuestra luz tiene que brillar. ¿Y cuál es la luz nuestra? Cristo. Cristo es nuestra luz. Cristo es. Cristo. Ese es el Evangelio.